Muy buenas noches para todos. Pues realmente es un gusto, un deleite poder presentar a Leonardo. Creo que algo que impacta totalmente el corazón cuando estamos cerca a Leonardo es que tiene esa cualidad de un aspirante espiritual y es esa sinceridad en vivenciar quién es, en buscar la verdad, de dónde venimos, qué hacemos aquí, para dónde vamos. Y yo sintetizaría esa sabiduría que hay en Leonardo en la oportunidad que ha tenido momento a momento de tener esa divina cercanía con Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Imaginémonos que está Cristo, está Buda, está Rama, está Krishna y tenemos la oportunidad de preguntar, interactuar con él momento a momento. Y creo que ese regalo es el que nos da Leonardo, el poder transmitirnos toda esa sabiduría de una forma simple, clara, de darnos ese ABC del mensaje de Bhagavan. Entonces, en un tema tan importante en la vida de cada uno de nosotros, Leonardo, te dejamos en esta hermosa conferencia con todos. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz por la invitación que me hicieron de poder participar en esta conferencia y quiero primero ofrecer mis humildes reverencias a los pies del loto de nuestro maestro espiritual Bhagavan Sri Satya Sai Baba. En realidad, él es el que nos ha enseñado, nos ha compartido sus enseñanzas que son una guía para la vida, para responder las preguntas de qué es esta vida, qué somos nosotros, cuál es el propósito que tiene, cómo lo podemos alcanzar. Y es en este contexto que hemos hablado de karma, como se habla siempre de karma, reencarnación, y libre albedrío, son temas muy unidos porque para comprenderlos, uno hay que comprenderlos a los tres, y uno explica al otro también. En realidad, este tema de hoy de libre albedrío, yo podría dar la respuesta de Saibaba en 2 minutos, porque no lleva más que eso, dar la perspectiva de él, pero voy a tratar de ampliarlo un poquito más. Primero vamos a ir al concepto en sí de libre albedrío. ¿Qué se entiende por libre albedrío? Desde el punto de vista mundano, se lo entiende como la capacidad autónoma de los seres humanos de poder decidir sus acciones, de elegir qué hacer sin estar predeterminados por causas externas o internas. O sea, es la posibilidad de elección de cada ser humano y por lo tanto son responsables de sus acciones. Ahora, filosóficamente hay tres variantes que se abrieron. Una es el determinismo, otro lo podría llamar el libertarismo, no sé cuál es la palabra por usar, y una que trata de compatibilizar las dos. El determinismo dice que todos los eventos y las acciones del ser humano están predeterminadas por causas previas que tienen que ver con la situación ambiental en la que vive, causas genéticas, eventos familiares, diferentes la educación que tuvo, que todo esto predetermina al individuo a un determinado tipo de acción. O sea que la persona no es libre de actuar, sino que ya está todo predeterminado. Y después vamos a charlar sobre cuál es la perspectiva desde el punto de vista espiritual. La parte que yo podría llamar libertarismo, no sé qué palabra en castellano darle, dice que no, que el ser humano es libre de elegir entre una acción y la otra. Entonces, esto tiene una implicancia jurídica para la educación en todos los ámbitos, porque si él es absolutamente libre de elegir sus acciones, es responsable. Y aquí viene la culpa, viene un montón de consecuencias de sus acciones. Y la tercera variante que tiene que ver con una mezcla de las dos es que sí hay factores que condicionan a la persona, como dije antes, como la familia, genéticos, educación, ambientales, pero que también tiene un margen de libre elección. Entonces, ¿cuál de estas tres perspectivas es la correcta? Yo podría decir que las tres son correctas en su justa medida. ¿Qué es lo que dice Saibaba? Y acá tenemos que hablar de esto con un nivel de sutileza, porque desde ya que antes hablé de lo que es el concepto y no quiero saltar,
lo que dice la religión también, porque hablé del concepto en sí, de lo que dice la filosofía de la religión, que dice que el libre albedrío es un don divino, es un don que le dio Dios al hombre para que pueda elegir, o sea que el hombre tiene este atributo por una gracia de Dios. Y que el problema que hay aquí es cuál es la interacción entre este don divino que Dios le da al hombre del libre albedrío y la omnipotencia, omnisciencia de Dios, cómo se compatibilizan los dos. Entonces, vamos a este panorama general. Está qué es en sí el libre albedrío, la capacidad de decidir en forma autónoma y las vertientes que hay, la que cree en el determinismo, la que cree en la libertad de elegir, la que trata de compatibilizar las dos. Y bueno, después está la perspectiva religiosa, donde lo toma como un atributo de Dios. Yo tendría que decir que todas son ciertas, tienen algo de cierto todas, y hay dos niveles, y siempre doy estas explicaciones con una analogía que tiene que ver con la perspectiva que uno tiene al subir a una montaña. Cuando uno sube una montaña y alguien está abajo y uno le habla por walkie-talkie y el de abajo le dice, ¿qué ves? Le va a dar una descripción de la montaña cuando está empezando a subir. Es absolutamente verdadera. Pero llegó a la mitad de la montaña, entonces da una descripción más completa, que es verdadera, que no quiere decir que la primera fuera falsa, sino que tenía una perspectiva más limitada. Pero él sigue escalando y llega a la cima de la montaña. Entonces le cuenta al de abajo que ve y el de abajo recibe una perspectiva que es más verdadera que la segunda y que la primera, sin que la primera y la segunda hayan sido falsas. Eh, Son diferentes perspectivas. Entonces, yo quiero decirles que todo este tema del libre albedrío tiene dos grandes perspectivas, no tres, dos. Una que tiene que ver con nuestra vida acá en este mundo y la otra que tiene que ver que cuál es la verdad de nuestra realidad. Y según desde dónde le estemos viendo, va a haber una respuesta u otra sobre este concepto de libre albedrío, si existe o no existe. Sai Baba dice que nuestra libertad de acción está limitada, que la tenemos, obviamente, pero que es limitada. Y da el ejemplo de una vaca que está atada a un poste y tiene una soga de 20 metros. Y dice, en el radio de esos 20 metros, la vaca puede ir a donde quiera, pero no puede irse más de los 20 metros que tiene. Entonces, esta es una perfecta explicación de lo que podría yo decir la síntesis de la explicación espiritual y la que también es espiritual de la perspectiva que nosotros tenemos como individuos viviendo en este plano. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Existe o no existe? Después de esta charla, que va a ser muy breve porque en realidad no se puede decir mucho más cuando la respuesta es tan simple y perfecta, vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas donde yo espero que ustedes pregunten con total amplitud, sin restringirse por nada de lo que yo haya dicho, porque muchas veces lo que digo puede no ser entendido completamente o quizá no abarque todos los aspectos de estos temas. Esto pasó la vez pasada con el tema de karma y también cuando vine a charla sobre reencarnación. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Cómo se compatibiliza lo que Sai Baba dice que es la verdad suprema, que es el Advaita, donde se dice que no existe nada más que Dios? Si no existe nada más que Dios, y la Biblia dice no se mueve una brizna de hierba sin la voluntad de Dios, todo lo que sucede es por su voluntad. No podría suceder nada si no fuera por su voluntad. Pero al mismo tiempo, Sai Baba dice que las circunstancias que nosotros vivimos están determinadas por las acciones de nuestras vidas previas y que Dios es un testigo que no interviene, es simplemente un testigo. Lo llamas Sakshi en sánscrito, el testigo eterno e inmutable. Entonces, ¿cómo de estas diferentes perspectivas podemos llegar a comprender mejor este concepto cuando ambas son ciertas? ¿Por qué
les puedo preguntar, Sai Baba nos insta a vivir de una determinada manera, porque él nos dice, hagan el bien, no hagan el mal, vean el bien, no vean el mal, escuchen el bien, no escuchen nada malo, digan lo bueno, no digan nada malo, piensen lo bueno, no piensen nada malo, hagan lo bueno, no hagan nada malo. Nos está instando a elegir, porque si estuviera todo predeterminado por su voluntad, todo lo que haríamos nosotros sería lo que Él quiere que hagamos. Pero sin embargo, Él nos dice y nos insta a elegir el bien versus el mal. Quiere decir que Él también acepta que tenemos un poder de decisión, porque si no, no nos estaría exhortando de esta manera. Si no, se hubieran manifestado avatares ni maestros espirituales dando sus enseñanzas. ¿Para qué las dan? ¿Por qué existe el Bhagavad Gita, donde es una explicación de la realidad y un código de vida? ¿Por qué el Yama y el Niyama? ¿Por qué todos los preceptos? ¿Por qué los maestros dan tantos discursos, tantos libros escritos por ellos o por sus discípulos con las recomendaciones de vida, con las exhortaciones de cómo debemos comportarnos en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario? Porque evidentemente tenemos una libertad de elección. Si no tuviéramos una libertad de elección, no tendrían sentido todas estas exhortaciones a ser buenos, a no ser malos, a hacer el bien. Y vieron que Sai Baba nunca dice sean buenos, él dice sean buenos y no sean malos, hagan el bien o hagan el mal. O sea, que nos está mostrando claramente que hay dos opciones y nos dice que elijamos la correcta, la buena. Y así todos los maestros se han manifestado y han encarnado los avatares para ayudarnos a comprender qué es lo bueno, cuál es la acción correcta, el Dharma. ¿Y qué dice Sai Baba? Que él encarna cuando hay una declinación en la práctica del Dharma. El avatar no encarna para restaurar el Dharma, encarna para restaurar la práctica del Dharma. Quiere decir que son los seres humanos los que han dejado de practicar la acción correcta y por lo tanto él encarna para motivar, enseñar, inspirar a los seres humanos a practicar el Dharma, a practicar la acción correcta. Estas manifestaciones, la de Jesús, por ejemplo, miren cómo él influye en la vida de 2.000 millones de personas en este momento en el planeta a tratar de ser más buenos, de actuar bien. Pon la otra mejilla, el sermón de la montaña, todas las enseñanzas que dijo, los humildes heredarán el reino de los cielos. Todo, todos los maestros dicen lo mismo con diferentes palabras. Sus enseñanzas son adaptaciones de una verdad eterna a las circunstancias temporales, culturales, las tradiciones del momento donde encarna ese avatar. O sea que la manifestación de Mahoma fue para un tiempo histórico, Jesús para otro tiempo histórico, Buda para otro tiempo histórico, Krishna para otro tiempo histórico, Rama para otro tiempo histórico y Satya Sai Baba para otro momento histórico, siglo XX-XXI. Entonces sus enseñanzas tienen que adaptarse a nivel de comprensión, a nivel de la cultura, de las tradiciones que el ser humano tiene, porque si no, no lo entenderíamos. Pero todos en esencia dicen lo mismo. Hablan de vivir practicando el amor, que es lo mismo que decir de vivir siendo buenos, ampliar el horizonte de nuestra compasión, incluir a todos en el ámbito de nuestra compasión y nuestro amor, no solamente al yo y lo mío, a nuestra familia, sino ampliar nuestro corazón. Entonces nos están instando a una acción concreta. Y en este sentido, tenemos que asumir que el libre albedrío sí existe, que tenemos esta libertad de acción y que la tenemos que ejercer con discernimiento. Y el discernimiento es el factor fundamental que separa y diferencia al ser humano de los animales. El ser humano tiene esta diferencia esencial, puede discernir, puede elegir entre el bien y el mal. Los animales están guiados por su instinto, sus pasiones, ¿no es cierto? El ser humano puede sobrepasar sus instintos y sus pasiones, se llaman vásanas también, los instintos de vidas pasadas, lo que quedó grabado como una tendencia, como una predisposición, que existen, que por eso somos como somos, por eso hay personas que están
en esta vida en un camino espiritual y otras no. Por eso hay personas que son más materialistas y otras más espirituales. Por eso hay personas que dentro del camino espiritual son más devocionales, otros más de la acción y el servicio, y otros más del intelecto y del conocimiento. Porque son los surcos en el disco que se han grabado de las vidas pasadas, las tendencias que han quedado configurando nuestra mente. Y esta mente así configurada es lo que vamos a llevar vida tras vida. Cuando nosotros dejemos este cuerpo, lo que queda atrás es un cuerpo, es una vestimenta, es la ropa que teníamos. Pero la esencia nuestra, nuestra alma y nuestra mente siguen y es lo que va a encarnar en el próximo cuerpo. Vamos a seguir siendo yo, no solamente por el alma, sino por la persona que soy. Entonces, lo que en esta vida desarrollé, si me gusta la música, si me gusta el deporte, si me gusta tal o cual cosa, esas van a ser las características de mi próxima encarnación. Entonces, desde esta perspectiva, obviamente que existe el libre albedrío. Si no, no estarían, como les dije antes, todas las escrituras, todos los mandamientos, los 10 mandamientos del Viejo Testamento, ¿no? No estarían, no hubieran sido explicitados por Dios. Ahora, ¿cómo se compatibiliza esto aunque no se mueve ni una brizna de hierba sin la voluntad de Dios? Porque obviamente esto también es cierto. Pero yo les diría lo siguiente. Si bien es absolutamente cierto que hay circunstancias de la vida que nos determinan, por ejemplo, antes de nacer está decidido cuándo vamos a nacer, con qué padres, quiénes van a ser nuestros padres, en qué tiempo histórico vamos a nacer, incluso a los que les gusta la astrología, en qué mes, qué ascendente, etcétera, 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 vamos a tener en el momento de nacer. Y también el curso de nuestra vida, si nos vamos a casar, si vamos a tener hijos o no. Y también está escrito cuándo vamos a dejar el cuerpo. Estas son cosas escritas, ya determinadas, predeterminadas. Ahora, ¿cómo vamos a vivir esta vida? Pongamos que todos ustedes van a vivir 100 años. Estos 100 años de vida, ¿cómo lo vamos a vivir? Ahí entra el libre albedrío. Es como si les dijera, ustedes tienen que ir de aquí a la esquina por esta calle. Ahora, si van a ir golpeándose con una pared y otra, yendo en zigzag, golpeándose con cada lado de la calle, es la decisión de ustedes. Si van a ir por el medio recto, si van a ir despacio, rápido, si van a ir mirando para atrás o para adelante, si van a dar un paso adelante y dos atrás, esto tiene que ver con que vamos a decidir si en esta vida vamos a pasar de grado o no, o si en esta vida vamos a no solamente pasar de grado, sino dar libre otro más y dar un gran salto cuántico, cuantitativo, cualitativo en nuestra evolución, en la evolución de nuestra conciencia. Hay personas que en una encarnación se portan tan mal que retroceden, pueden incluso retroceder y reencarnar en formas animales. Pero hay personas que aprietan el acelerador con confianza de sus autos y avanzan y a lo mejor se liberan en esta vida o avanzan tanto que les queda una sola vida en vez de las 10 que les tocaba. Y eso está en el cómo nosotros ejercimos nuestro libre albedrío, cómo ejercimos nuestra fuerza de voluntad, cómo ejercimos nuestro discernimiento para poder elegir entre una acción o la otra. La clave de la utilización del libre albedrío es, como les dije recién, el discernimiento. El discernimiento es un instrumento fundamental. Es algo que viene del plano búdico, del intelecto superior. Nosotros hablamos de cuerpo físico, astral, mental, intelectual, el de bienaventuranza. Esto está en el cuerpo intelectual o búdico. Es un instrumento que tenemos que desarrollar. La mayoría de los seres humanos todavía, si uno ve cuántos seres están en un camino espiritual, hoy hay 8.000 millones de seres encarnados. En un camino espiritual a lo mejor hay, no sé, en diferentes niveles. El nivel más alto habrá 50 millones de personas, más alto todavía, no sé, 1.000. Pero también hay niveles de personas que están en un camino espiritual que digamos son 100 millones y 500 millones que están en la New Age, que están buscando perspectivas de alimentación sana y por eso hay tantas dietéticas y health store y comidas en todos los supermercados orgánicas y tanto está creciendo el vegetarianismo, porque son personas que están interesadas en eso. Pero también hay
masa humana que está todavía muy recién salida del estadio animal, por eso hay tanta gente presa, tanta gente que se comporta mal, tanta gente corrupta, y esta gente todavía no desarrolló su discernimiento. Se comporta en las primeras etapas siguiendo más los impulsos, los instintos, y no tiene ningún nivel de conciencia moral, ¿cierto? De desarrollo de la ética y de la moralidad. No, no le importa las consecuencias de sus acciones. Pero va a llegar un momento de evolución donde esto se va a ir desarrollando y no solamente va a desarrollar su mente para ser una persona inteligente, que pueda tener una mejor educación, mejor forma de vida, sino que también va a desarrollar el discernimiento. Ahora, el discernimiento no tiene que ver con la forma de vida. Hay personas que pueden tener mucho dinero, pero muy poco discernimiento, que utilizan su dinero en forma incorrecta. Quiere decir que desarrollaron mucho a su mente, que a lo mejor por algún karma de vidas pasadas tienen una influencia económica, pero que el discernimiento no lo han desarrollado, por eso no utilizan ese dinero que tienen para el bien. Yo puedo hablar de una persona que acumuló mucho dinero, Bill Gates, que sí tiene su discernimiento muy desarrollado porque hace acciones de beneficencia social inmensas, inmensas. Ha donado gran parte de su fortuna en su fundación a acciones para ayudar a la humanidad en su conjunto. Esta persona logró los dos aspectos, pero podemos ver a una persona muy humilde, sin ningún tipo de afluencia económica, pero con un gran grado de discernimiento espiritual y su vida es una vida muy pura y muy buena y está, sí, esa persona en la cima de la escala de la evolución humana. Entonces, esto tiene que ver un poco con todo el tema desde la perspectiva individual de cada uno de nosotros encarnados en este cuerpo, incluso ya en la comprensión de la realidad espiritual, en un camino espiritual, y donde leemos literatura y leemos una literatura que nos exhorta a elegir, a actuar bien, que nos inspira, como dije antes, para actuar bien, pero que al mismo tiempo de repente leemos el Advaita, solo existe Dios y nada más que Dios. Entonces, ¿cómo se compatibilizan estas dos cosas? Yo les diría en forma muy simple que mientras no despertemos y realicemos nuestro ser, este tema de que todo es la voluntad de Dios lo dejemos de lado, porque puede ser una excelente excusa para la inercia, para la no acción. Y eso no nos va a ayudar a avanzar, porque Bhagavan Sri Satya Sai Baba, Krishna, Rama, Jesús, Mahoma, Buda, todos los grandes seres iluminados nos dan una guía de cómo actuar. Entonces, si nos dicen cómo actuar, seguro no nos dicen que no hagamos nada. Nos dicen, miren, la literatura védica tiene una frase hermosísima, dice, despiértate, levántate y no te detengas hasta alcanzar la meta. Miren esta exhortación, despiértate del sueño de muchas vidas, del sueño de miles de vidas. Deja de vivir como un robot, donde te levantas, comes, trabajas, satisfaces tus deseos, los placeres sensoriales, y luego vuelves a comer, te duermes y así sigues repitiendo este ciclo como un robot hasta que un día te mueres. No, los sabios nos dijeron, despierta, despiértate. Hay una realidad espiritual. Levántate, levántate de donde, no solo de la cama. Levántate sobre tus pies, pero levántate sobre tu dimensión espiritual. Levántate sobre tu fortaleza espiritual. Despiértate levántate sobre tu autoconfianza, sobre darte cuenta que Dios está encarnado en tu corazón. Apóyate en esta confianza básica y marcha, camina y no te detengas hasta alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Hundirse en Dios, despertarse, darte cuenta que en realidad hemos sido siempre Dios, nunca lo dejamos de ser. Solamente nuestra mente estaba nublada, dormida, anestesiada, miraba en la dirección incorrecta, creía solamente en la visión material del mundo. No se daba cuenta que el mundo era la vestidura de Dios, era solo una manifestación de Dios. Pero mientras estemos dormidos, vamos a ver solo el mundo, y no vamos a ver detrás de las apariencias. No vamos a ver que cada ser que se nos cruza es otra manifestación de Dios. Al comprender que es otra manifestación de Dios, vamos a actuar con el mayor amor y compasión con esos seres.
Entonces, hasta que nos despertemos y nos demos cuenta, tenemos que hacer de cuenta y creer fundamentalmente en el libre albedrío, en nuestra oportunidad, nuestra capacidad de elegir y con el discernimiento elegir bien. Desde la parte filosófica, vamos a la filosofía, obviamente, si solo existe Dios, el único independiente y libre es Dios, porque es el único que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. O sea, si Él es el único omnipotente, no está determinado por nadie, no hay ningún soporte, no hay nadie que lo sostenga a Dios. Dios sostiene al mundo, pero Dios no lo sostiene nadie. Dios no está predeterminado por nada ni nadie, es el único independiente. Miren, incluso la palabra independencia en, en, en sánscrito, swaha, es la dependencia del yo interno. O sea, dependamos de Dios, no dependamos de las otras personas, dependamos de Dios que mora en nuestro corazón. Pensemos en Él y dependamos de Él. Esta es la verdadera independencia. Entonces, vamos a ejercer un mayor nivel de libre albedrío cuando nuestras acciones sean realizadas, nuestros pensamientos y nuestras palabras, en el recordarse, en el recordar que Dios está presente todo el tiempo, en nuestro corazón, arriba, atrás, adelante, abajo, alrededor nuestro. Cuando vivamos en esta recordación de la omnipresencia de Dios en nuestra vida, nuestras acciones van a estar guiadas por recordar esto, por recordar su presencia, van a ser puras. Porque si Dios recordamos que Dios nos está mirando, está al lado nuestro, está delante nuestro, todo lo que hagamos va a ser lo mejor posible, porque Él nos está mirando. Todo lo que digamos va a ser lo mejor posible. No vamos a atrever a decir una mentira si Dios nos está escuchando y Él sabe todo. No vamos a atrevernos a decir una mala palabra, a hablar algo que pueda dañar a otro, incluso a pensar algo negativo sobre otro, porque Él lee nuestros pensamientos y a sentir algo malo para otro. Sai Baba dice que la forma de vida para despertarse es no hacer nada malo, no dañar a nadie con la palabra, tener sentimientos puros, ayudar a todos, hablar suavemente y agradablemente y tratar de ayudar siempre. Que seguimos con estos parámetros, nosotros vamos a estar en una autopista directa hacia la liberación. Entonces, cuando vivamos utilizando esta recordación de la presencia de Dios, vamos a ejercer un libre albedrío más perfecto aún, porque va a ser esta decisión que vamos a tomar la mejor posible dentro de nuestra capacidad mental, espiritual, lo que nuestra conciencia nos permita. Porque vieron Jesús cuando estaba en la cruz, dijo, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Las personas actúan en base a su nivel de conciencia. Los que lo crucificaban no sabían lo que estaban haciendo. Y Jesús en su compasión infinita dijo, perdónalos a su Padre Celestial. Simplemente no saben lo que hacen. Entonces, las personas con mayor conciencia espiritual van sabiendo cada vez más qué hacen, qué deben hacer y van a elegir mejor. Como les dije, teóricamente, filosóficamente, no existe el libre albedrío en el sentido de que todo esto es un juego de Dios, es una película escrita por Dios, planeada por Dios. Pero es tan maravilloso este director, este creador, que en esta película que él creó, le dio cierta libertad de acción a los personajes. Cuando uno va a ver una película en el cine, uno la ve y una vez filmada la película, la puede ver 5 veces y los actores de esa película van a repetir en cada escena lo que vieron la primera vez que la vieron, porque ya está filmada. Los actores no tienen posibilidad de cambiar nada, por más que ustedes vean la película 20 veces, van a ser la misma película. Pero en la película creada por Dios es tan maravillosa que los actores tienen posibilidad de cambiar sus roles, de mejorar sus roles, de cada vez ser que esos roles sean más excelentes, más puros, más del agrado de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que desarrollar. Tenemos que dejar de preocuparnos con esta diferencia, si todo es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, porque esta es una disquisición filosófica que no que no nos sirve de nada, más que es un entretenimiento intelectual.
Pueden leerlo en libros, pueden leerlo en libros espirituales, pero en la práctica, en la práctica de nuestras vidas como aspirantes espirituales, tenemos que asumir nuestra libertad de acción y ejercerla con el mayor nivel de perfección y de altura espiritual posible. Entonces, y con responsabilidad, porque nosotros generamos karma. Cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento genera una reacción a nivel físico, emocional y espiritual. Cosecharás lo que siembres, está en la Biblia, ¿no es cierto? Quiere decir que somos responsables de lo que hacemos y también de lo que decimos y sentimos. Si ustedes hoy insultan a alguien o dicen una palabra que va a agravar a otros, van a tener una reacción kármica en esta vida, en 5 minutos, en un año, en 10 años o en la vida que viene. La reacción no se puede impedir. Solamente la gracia de Dios puede disminuirla o eliminarla. Entonces, como nosotros hemos hecho en vidas pasadas acciones menos sabias que en esta vida, porque cada vida pasada fuimos menos conscientes, entonces tenemos que tener consecuencias, pero nuestro buen actuar de esta vida va a compensar las consecuencias negativas de vidas pasadas y va a traer la gracia de Dios que también las va a suavizar, las va a aliviar o las va a borrar. Por lo tanto, dejemos de lado como una disquisición filosófica que no se mueve ni una brizna de hierba por la voluntad de Dios, que solo existe Dios y nada más que Dios, por lo tanto todo lo que pasa es su voluntad. Asumamos que todavía estamos dormidos, anestesiados en la malla, que por más que intelectualmente digamos todo es Dios o yo soy Dios, todavía no lo hemos realizado, porque el día que lo realicemos no vamos a estar diciéndolo, vamos a estar siendo. En ese momento no vamos a tener que hablar a nadie, porque nos vamos a dar cuenta que somos Dios todo el tiempo y todo es Dios todo. Todo lo que vemos y escuchamos y todo lo que existe es Dios. Hasta que no realicemos realmente y no intelectualmente nuestro verdadero ser, en ese momento nos vamos a dar cuenta que todo es Él. Por lo tanto, el que está jugando todo esto en los diferentes roles y apariencias es Él. Pero como les dije, en esta película tan maravillosa creada por Dios, cada una de sus expresiones tiene que decidir correctamente. Este es el juego de Dios. Yo quiero abrir el mayor espacio de tiempo posible porque podría seguir hablando de este tema con diferentes perspectivas, pero creo que lo esencial es lo que les transmití. Por eso me interesa mucho más escuchar sus preguntas y tratar de responderlas. No sé si ya hay algo en el chat. Sí, Leonardo. Querido Leonardo, Elvis te pregunta, ¿está determinado el arbitrio por las cargas emocionales? No entiendo muy bien la pregunta, pero si se refiere a que nosotros hoy tenemos un cuerpo emocional o una tendencia emocional determinada por vidas anteriores, como dije antes, sí. Quien somos hoy, si nosotros hoy llegamos a este nivel, a quinto grado, quinto año de la secundaria, el año que viene vamos a partir de quinto año de la secundaria, con todo lo que implica el desarrollo mental, intelectual, artístico, emocional. Si hoy somos temperamentales y propensos a la ira y no logramos superarlo, vencerlo, en la próxima vida vamos a ser propensos a la ira, vamos a nacer propensos a la ira, temperamentales. O sea que la personalidad emocional que tenemos está determinada por lo que como hemos sido en la vida pasada, pero está totalmente en nuestro poder el superarlo. Por ejemplo, Swami nos dice, como una de las disciplinas espirituales prácticas más importantes que hay, dice, no te enojes más. Yo creo que mencioné esto en alguna de mis charlas. Si ustedes quieren, en vez de meditar y repetir mantras, bueno, repitan mantras y mediten, obvio, pero hagan de esto una disciplina diaria. No se enojen más. No importa la causa. No importa si alguien vino y los chocó con el auto y o alguien les pegó, los insultó, no reaccionen, porque todo lo que sucede es por karma. Es por karma porque estamos pagando algo que hicimos en vidas pasadas o porque nos sirve para evolucionar. Es una piedra que está en el río para darle velocidad en el agua. No es una prueba que nos pone a ver cómo reaccionamos, porque si nosotros vivimos en un ashram y todo es pacífico y perfecto,
o nos aislamos en una mezquita o en una ashram en medio de la selva y todo es paradisíaco, no vamos a tener ningún motivo para reaccionar mal. Pero de repente vamos a una ciudad, nos cruzamos con personas que nos tratan bien o mal en el trabajo, en la familia, y ahí sí está puesto a prueba nuestra reacción. Entonces, las acciones que pueden desatar nuestras reacciones emocionales pueden ser, le repito, pagar karma o una prueba a ver si pasamos de grado. Y también están las reacciones emocionales buenas, eh, que son los premios por buen karma de vidas pasadas. Espero espero que esa haya sido la pregunta y que la respuesta les sirva. Gracias, Leo. Leobando Jaramillo te tiene una pregunta también. Om Sairán, querido hermano Leonardo, ¿nos puedes hablar de las leyes complementarias al karma que son la de reflexión y resonancia que rigen a este mundo fenomenal y se relacionan con el libre albedrío? Mira, no es que sean leyes adicionales a la ley del karma. Sai Baba dice que todo en esta vida es un reflejo, resonancia y reflejo. Y con esto quiere decir lo que dije antes, ¿no? Primero que la ley de resonancia, que todo lo que sucede, sucede por algo. Es una reacción a algo. No sucede nada per se, no sucede nada que no tenga un motivo anterior. Y tenemos que ver esto. Él dice también el reflejo. Nosotros lo que vemos afuera es un reflejo de lo que somos nosotros. Si vemos cosas malas es porque en nuestra mente hay cosas malas. El santo ve todo como bueno. Por ejemplo, hay un ejemplo, creo, en la Biblia, cuando había un cuerpo de un perro muerto al lado del camino, la gente se apartaba porque el cuerpo estaba en proceso de descomposición. Jesús pasó al lado y dijo, qué hermosos dientes tenía. Él vio solo lo bueno. O sea que cuando una mente es pura, el reflejo que va a haber va a ser puro. Y en ese sentido, cuanto más, más buenos nos volvamos, más pureza tengamos de pensamiento, palabra y acción, el reflejo que veamos y el reflejo en la vida con el que nos encontremos va a ser más bueno, porque vamos a haber cambiado los anteojos de nuestra visión, el color de los anteojos. Si tiene los anteojos de cristal verde va a ver todo verde, el que los tiene rojo va a ver todo rojo, el que los tiene transparente va a ver todo translúcido. Entonces, en este sentido, tenemos que trabajar por alcanzar esta triple pureza para que el reflejo sea lo más puro posible. Y nuevamente la resonancia es la resonancia de las consecuencias de lo que hemos pensado, dicho y hecho anteriormente. Y en la medida en que generemos acciones más buenas, pensamientos más buenos, palabras más buenas, la resonancia, las consecuencias van a ser más puras y mejores. ¿Qué otra Leo, pregunta? a Ana María de Santiago de Chile nos tiene una pregunta. Si estamos condicionados por la genética, la cultura, la idiosincrasia, más las vidas pasadas, nuestro trabajo es hacernos verdaderamente humanos, desarrollar el discernimiento a través del Budi. ¿Qué papel juega la voluntad? También, ¿cómo opera la gracia de Dios? Bueno, una pregunta bien completa. La voluntad es el instrumento fundamental para avanzar, porque uno tiene que, por ejemplo, Saibao nos dice mediten. Ahora hay personas que escuchan, lo leen y dicen, sí, que bueno, pero de ahí a meditar no lo ponen en práctica nunca, o les cuesta y meditan un día y al día siguiente no. Entonces, ¿por qué no lo logran? Si comprendieron que y sintieron que lo que Saibao decía era bueno y era para su bien, porque les faltaba fuerza de voluntad. El desarrollo de la fuerza de voluntad es fundamental para todo en la vida, para todo. Uno va a estudiar y tiene que estudiar bien para que le vaya bien. Tiene que tener fuerza de voluntad para estudiar. Tiene que sentarse y no solamente estudiar 5 minutos antes de un examen, sino que estudiar durante todo el año y leer con concentración y no pasar las hojas del libro. Tiene que hacerlo con la fuerza de voluntad. La conciencia y la fuerza de voluntad son dos elementos complementarios. Uno tiene que tener conciencia de lo que debe hacer y la fuerza de voluntad para hacerlo. ¿Cómo se desarrolla la fuerza de voluntad? Bueno, es como una batería que llevamos de vida tras vida. Nosotros en esta vida la podemos desarrollar
Sai Baba dice, cada vez que dejemos de hacer una acción incorrecta o dejemos un pensamiento incorrecto o un sentimiento incorrecto, la energía que se iba a gastar en esa acción, en ese pensamiento o en esa palabra, va a ser parte, va a llenar nuestra batería de la fuerza de voluntad. O sea que, por ejemplo, una persona va a fumar, siempre doy este ejemplo, va a fumar, retiene, exhala. Una energía para inhalar, una energía para retener, una energía para exhalar. Pero dice, no, Sai Baba dice que fumar está mal, que hace mal física y espiritualmente, entonces no voy a fumar. Tuvo conciencia, no voy a fumar. La energía que dejó de gastar en ese inhalar, retener y exhalar, en todas las inhalaciones, retenciones y exhalaciones de ese cigarrillo, va a formar parte para siempre de su fuerza de voluntad. Y así, con cada acción consciente que elija para la acción correcta, su fuerza de voluntad se va a incrementar. Entonces, es indispensable la fuerza de voluntad para poder desarrollar el discernimiento, porque es un círculo virtuoso. Cuanto mejor actuemos, leemos lo de Sai Baba, lo intentamos poner en práctica, lo ponemos en práctica, y al ponerlo en práctica, más discernimiento vamos a tener. Cuanto más discernimiento tengamos, más nos vamos a dar cuenta de más cosas que nos dice Sai Baba de cómo vivir. Porque uno cree, por ejemplo, que el camino espiritual es solamente hacer servicio una vez por semana, una vez por mes, llevando algo de comida o meditar una vez por día o no mentir. Pero Sai Baba dice, no, la vida espiritual es algo que sucede cada segundo de tu vida. ¿Cómo eres cada segundo de tu vida? Entonces, es mucho más integral. Es como eres cuando te levantas de la cama, si lo haces suavemente, si te acuerdas de Dios que estaba al lado tuyo, cómo eres cuando hablas con tu familia, cómo tratas a un animal, cómo caminas por la calle y tratas de no pisar una hormiga, cómo le cedes el asiento en el colectivo a una persona o en el bus, cómo cada acción que haces es considerada hacia los demás. Entonces, todo se complementa y así se complementa el desarrollo de la fuerza de voluntad con mayor discernimiento y bueno, ahí generamos mejor karma. No me acuerdo qué otro aspecto tenía esta pregunta, ya me olvidé. ¿Qué más tenía? ¿Algo más que no mencioné? No, realmente esa era la parte como más importante en ella, mi Leonardo. Bueno, Hay otra pregunta que nos hace Rafael, tiene una duda y nos dice, ¿qué es lo correcto? ¿Pedir a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida o pedir a Dios que nos oriente a tomar las decisiones que más agraden a su voluntad? Mi duda es si debo hacerme cargo o dejarlo todo en sus manos. Om Sri Sai Ram. mira, eh, qué pregunta tan especial. El devoto dice, Señor, que se haga tu voluntad. Pero lo que pasa es que el devoto verdadero, el que realmente siente esto, no lo dice solamente de palabras, alcanzó un nivel de pureza, de que ya todo lo que piense, diga y haga va a ser correcto. Nosotros en nuestro nivel de conciencia, y me incluyo, si yo digo que se haga tu voluntad, Señor, y me siento en una silla y espero que se haga solo su voluntad, le va a decir, despiértate, levántate, camina hasta alcanzar la meta. O sea, nosotros podemos decir que se haga su voluntad siempre porque sabemos que su voluntad es la que se tiene que hacer, pero Él nos va a decir, sí, está bien, se va a hacer mi voluntad, pero tú haz tu parte. La gracia de Dios se mencionaba en la parte de la pregunta anterior. Sai Baba dice que la gracia de Dios es un viento que sopla todo el tiempo, pero nosotros estamos en un velero y para que el viento nos lleve adelante tenemos que levantar las velas, izar las velas del velero. Entonces nos dice, miren, la gracia de Dios está todo el tiempo, pero si no izan las velas de sus barcos, a ustedes no los va a llevar, no los va a alcanzar, no les va a servir para nada. Entonces, esto es también en este ámbito. Que se haga tu voluntad, sí, pero el Dios nos dice, sí, yo hago mi parte, pero tú haz la tuya. Todo es la unión de la energía positiva y negativa. Él hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Entonces, nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero dame la fuerza para que yo haga mi parte. Entonces, voy a desarrollar mi discernimiento para saber qué espera Él de mí, cuál es la acción correcta que me instó y me insta a través de todos sus discursos, sus libros, sus escritos, cómo debo vivir el Dharma que Rama enseñó, que Krishna practicó, que Sai Baba enseña y vivió toda su vida. Mi vida es mi mensaje, decía Sai Baba, miren mi vida. Él no decía, dígame que se haga mi voluntad y siéntese a dormir.
digan, miren mi vida y que su vida sea un ejemplo como la mía, que su vida sea un ejemplo de mi vida. Espero que hayan comprendido la respuesta. Gracias, mi Leonardo. Alejandro de México tiene una inquietud, una pregunta. Al Sí. repetir y repetir, ¿será que ya puedo dejar de enojarme? Sé claramente que no me debo enojar, pero cuando alguna persona me queda mal, o me cancela, o me ofende, me enojo. ¿Cómo puedo dejar de enojarme? Bueno, hay una sola manera de dejar de enojarse, es dejar de enojarse. Mira, tú tienes que tener conciencia que enojarse es enojarte contra Dios, porque lo que pasó es lo que te tenía que pasar. ¿Viste las cuatro leyes que yo mencioné la otra vez? Lo que pasa es lo que tenía que pasar, con quien te encuentras es la persona que tenías que encontrar, el momento en que algo pasa o el momento que te encuentras con alguien es el momento perfecto. Cuando algo terminó, terminó, soltarlo. Entonces, ustedes tienen que aprender a darse cuenta de que lo que pasa es lo que nos tenía que pasar. Como dije antes, por karma o porque es una prueba que nos manda Dios a ver si pasamos la prueba. Pero si ustedes rechazan lo que les sucede, ¿con quién se enojan? ¿Contra ustedes mismos porque son los que generaron el karma? ¿O contra Dios que les dio esa prueba para ayudarlos a avanzar? Entonces, perdonen un minuto porque hay un animal afuera que pide mi ayuda y le tengo que abrir una puerta. Tenía que practicar lo que predicaba porque había un gatito hambriento afuera que quería entrar a comer. Bueno, ¿contra quién se enojan? Se enojan contra Dios que les mandó la prueba, se enojan contra el karma que ustedes generaron en vidas pasadas, que en esta situación lo están pagando. Si alguien los cancela, es porque a lo mejor los cancelaron ustedes en la vida pasada, o en esta vida, o en algún momento cancelaron a otra persona y a través de esta cancelación están pagando ese karma. En conclusión, enojarse con Dios, contra Dios está muy mal. Les puedo garantizar que con Dios hay que hacerse amigos, no enemigos. ¿Eh? Dios todo lo que hace es por nuestro bien, todo. Porque Dios somos nosotros, está más cerca, dice las Escrituras, que nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos distraídos con el mundo, miramos hacia afuera. En cambio, Dios está en nuestro corazón todo el tiempo, está atento a todos nuestros pensamientos, palabras y acciones, y todo lo que nos pasa, especialmente los aspirantes espirituales, es para nuestro bien. Como les dije, nos hace pagar karma por nuestro bien, nos da pruebas por nuestro bien. Entonces, enojarse es una reacción que va a tener consecuencias físicas. Daña la sangre por varios meses, la sangre tarda en recomponerse en la pureza que tenía. Emocionalmente, nuestros cuerpos sutiles se perturban y va a hacer falta muchísimos meses de meditaciones y acciones correctas para reequilibrarlos, que retornen a la armonía que tenían. Es un daño autoinfligido terrible, o sea que no vengan más con excusas de que no puedo no enojarme. Sí, pueden no enojarse porque de esto se trata. Si ustedes quieren realizarse y alcanzar la liberación y la realización, bueno, tienen que pasar por este primer paso que es parar de enojarse. No pueden decir quiero el diploma y me gradúo sin dar los exámenes año tras año. Bueno, este es el examen que tienen que pasar. Si se siguen enojando, están repitiendo de grado. Y especialmente hoy que lo escucharon de parte mía, que es un mensaje de Sai Baba, no se enojen más y no critiquen más a nadie. Cuando critican a alguien, primero como el reflejo están viendo lo malo en otros. ¿Vieron? Jesús decía, ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Sai Baba dice, no hay que criticar a nadie más, es uno de los mandamientos de él. O sea, no se enojen y no critiquen a nadie. ¿Qué otra pregunta? Leonardo, Hugo Calderón te pregunta, gracias, querido Leonardo. ¿Cómo sé que voy por el camino correcto? O más concreto, ¿cómo estoy venciendo o evolucionando la malla? Gracias. Mira, yo no conozco tu vida, pero te puedo decir que participando de esta conferencia estás haciendo lo correcto, o estás dedicando tiempo de tu vida a escuchar hablar de temas espirituales. O sea que estás haciendo bastantes cosas correctas por estar en el camino espiritual, por haberte decidido a participar de esta charla, porque podrías haber decidido no participar, no escuchar, dedicar tu tiempo a ver televisión, una película en Netflix, escuchar alguna música en Spotify, pero
dedicaste a dedicar esta hora de tu vida a algo espiritual, o sea que estás en el camino correcto. Yo no sé otros detalles de tu vida, no puedo decir si estás en segundo grado de la secundaria o segundo de la universidad o ya por graduarte, pero que estás en el camino correcto, sin duda estás. Sí, Elvis, y no te detengas hasta alcanzar la meta. gracias, mi Leonardo. Elvis de Venezuela nos tiene una pregunta. ¿Cómo discernir entre vivir cómodos y ser materialistas o consumistas? Perdón, no entiendo la pregunta. ¿Cuál es? Dice, ¿cómo discernir entre vivir cómodos y ser materialistas o consumistas? O sea, es como la línea tal vez entre la comodidad y ya ser materialistas, tal vez lo necesario, ¿será? Yo creo que la persona cómoda también puede ser materialista y consumista al mismo tiempo. No veo una alternativa o la otra. Sai Baba dio como una recomendación muy importante para todos los aspirantes espirituales, el límite a los deseos, controlar cómo utilizamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, nuestro conocimiento y utilizar todo esto para ayudar más a los demás y no solo con fines propios. No está nada mal, no está mal tener dinero, no está mal tener una linda casa o un buen auto, pero está mal tener demasiado y no usar. eh, Está bien tener 2, 5, 10 pares de zapatos, pero tener 20 pares de zapatos ya no está bien, porque no son necesarios. Entonces el consumismo es una especie de lujuria, ¿no? De avaricia. Es querer más y más y más, y la avaricia es uno de los enemigos internos que hay que derrotar, destruir. No está mal la comodidad, porque Sai Baba no pregona que nos vayamos a hacer contorsiones a la selva y vivamos de tubérculos y pasemos hambre o hagamos ayunos interminables y nos torturemos o nos castiguemos. No. Si el karma determina que puedas tener una vida cómoda, bienvenido sea. Si puedes tener dinero, bienvenido sea, pero también utiliza tu tiempo para ayudar a los demás, utiliza tu energía para ayudar a los demás, utiliza el dinero que te sobre para ayudar a los demás, que no sea todo solo para ti. Entonces, Sai Baba, como les dije, no dijo que nos teníamos que aislar del mundo e ir a un ashram a vivir en una cueva. No, dijo, vivan en el mundo, pero no sean del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que estén en el mundo, tengan lo que tengan que tener, una casa, un auto, lo que puedan tener, pero no vivan para eso. Que esos sean solo instrumentos necesarios para una vida tranquila, pero que su verdadero objetivo sea el despertar espiritual, el volverse más buenos, más compasivos. Ese es el verdadero norte de sus vidas. La persona cuyo norte es la adquisición de bienes materiales, el consumismo, el materialismo, todavía no despertó al camino espiritual. Gracias, Leo. Querido Leo, ya no hay más preguntas, hay como una hermosa reflexión que nos escribieron en el chat. Y es muchas gracias, Leonardo, por ayudarnos a abrir nuestro entendimiento entre la libertad de acción que tengo y lo que está determinado en mi vida. Hay un espacio, es el espacio que Swami nos permite para experimentar nuestro crecimiento y es nuestra responsabilidad asumir las consecuencias de dichas elecciones. Sairán, querido hermano. Muchas gracias a todos ustedes. Les pido de todo corazón que lean los escritos de Sai Baba y los pongan en práctica. Esto es aprovechar esta encarnación que tenemos, porque la gracia de Dios está con todos ustedes. Sin duda, Swami da manos llenas. Lo que pasa es que a veces nosotros cerramos las manos y no tomamos todo lo que nos da. Entonces, abramos nuestro corazón para que esa gracia de Dios entre con un manantial completo dentro de nosotros y van a ver que la vida de ustedes se va a llenar de milagros, de felicidad, de alegría. Y yo le ruego a Sai que así sea. Les doy mi amor a todos ustedes. Jai Sairam. Mi Leo, hay una última petición pequeñita y es, desde México, ¿puedes darnos un comentario más sobre la paternidad? Como no, desde ya la paternidad es una gracia de Dios y en esta vida nos tocó ser padres o madres, es porque primero kármicamente es lo que nos correspondía. Es una excelente oportunidad de aprendizaje, de abrir nuestro corazón,
de estar centrados en uno solo y de repente el hijo o la hija se transforma en lo más importante. Por eso un padre o una madre no va a dudar en dar su vida por su hijo o su hija. Entonces abrió su corazón, salió de estar centrado en yo y solo yo, el otro. Es una apertura enorme, o sea que es una oportunidad de apertura del corazón enorme, enorme. Entonces, es una gracia que nos da Dios y tenemos que también comprender que los hijos e hijas que podamos tener son préstamos que nos da Dios, responsabilidades que nos da para que podamos educar bien, que podamos darles los mejores ejemplos y que podamos sentir que Dios está dentro de ellos y los tratemos así, con esa reverencia de agradecerle a Dios la oportunidad que nos da de ser instrumentos para ayudar a despertar, a levantarse y a que ese ser avance hasta que alcance la meta. Bueno, Gracias, Leonardo. gracias a ustedes por esta invitación.